En este video vamos a ver el primer algoritmo de encaminamiento de los dos que vamos a estudiar en este curso. Este es el algoritmo de encaminamiento por estado del enlace. Para ello observemos la ilustración aquí en pantalla. Tenemos una red de 6 ruteadores. Cada ruteador está etiquetado con una letra. Y los ruteadores están interconectados con enlaces que tienen etiquetas numéricas. Esas etiquetas numéricas corresponden al costo que le toma a un nodo llegar directamente desde él hasta otro de los que tiene como vecinos. Entonces, esta red la podemos observar como una gráfica que está compuesta por nodos y por enlaces. Entonces, N va a ser el conjunto de ruteadores que, como vemos aquí, están etiquetados desde la U hasta la Z. Y por otro lado, E va a ser un conjunto de enlaces. Por ejemplo, el enlace que une al nodo U con el nodo B se escribe aquí como una dupla V. El enlace que une al nodo U con el nodo X de la misma forma U, X, y así para todos los enlaces presentes en esta gráfica. Necesitamos otra definición, que es la que mencionaba hace un instante. CAB es el costo del enlace directo que conecta A y B. Si estamos hablando de dos nodos A y B, los cuales no están en esta ilustración, no importa, lo estamos haciendo de modo genérico. Entonces, como ejemplo tenemos aquí los nodos W y Z están conectados. El costo de W a Z es 5 porque tienen un enlace directo que tiene como etiqueta 5. Otro ejemplo es el costo de U a Z. U y Z no están directamente conectados, entonces por definición su costo inicial es infinito. Nos podemos preguntar, ¿cómo se ejecuta esto en la vida real? En realidad, pues primero los ruteadores tienen que ser configurados por un administrador. Y después de ello, el administrador tiene que instalar un protocolo de ruteo en cada uno de los ruteadores. Todos los ruteadores tienen que implementar el mismo algoritmo de encaminamiento. Entonces, el costo lo define el operador de red. Podría ser siempre 1, o inversamente relacionado al ancho de banda, o inversamente relacionado a la congestión, por decir algo. Por ejemplo, si queremos llegar desde algún punto de la ciudad a la UNAM, podemos optar por irnos por la vía libre y no tomar el primer piso del periférico. O bien, si estamos en un apuro, podríamos decidir pagar, tomar el primer piso del periférico y llegar a la UNAM. El destino siempre es el mismo en este ejemplo, sin embargo, las rutas que siguen son diferentes. Una de ellas, por supuesto, la de tomar el primer piso, es más cara que irse por la planta baja. De esta manera, entonces, los costos se pueden definir también una vez que se configura el protocolo de ruteo en cada uno de los ruteadores. El algoritmo de estado del enlace se conoce en los sistemas distribuidos como el algoritmo de Dijkstra. Este es entonces un algoritmo muy utilizado en muchos ámbitos. Aquí lo estudiamos en el ámbito de las redes de computadoras. Es un algoritmo centralizado, entonces todos los nodos conocen los costos de los enlaces. Y esto se lleva a cabo por medio de difusión de estado del enlace. Todos los nodos tienen la misma información. Entonces, una vez que se arranca la red, se calculan caminos de menor costo desde un nodo fuente hasta todos los demás. Todos los nodos, todos los ruteadores ejecutan el algoritmo desde su perspectiva. El resultado final que esperamos después de varias iteraciones del algoritmo es una tabla de expedición para cada nodo. Así como lo vimos en el video introductorio de la capa de red, en donde cada nodo, cada ruteador dispone al final de una tabla de expedición para poder realizar este proceso en la red. De esta misma manera, entonces, requerimos al final una tabla de expedición para que los nodos puedan llevar a cabo ese proceso. Es un algoritmo iterativo. Después de cada iteraciones, en donde cada es el número de nodos, se conoce el camino de menor costo hacia cada destino. Vamos a manejar una notación de base, esta que ya la vimos. El costo del enlace directo del nodo X al nodo Y, C de XY, es igual a infinito si no hay un enlace directo. También D de V es la estimación actual del camino de menor costo desde la fuente hasta el destino. Como el algoritmo va iterando, entonces una iteración puede decir que un costo hacia un destino en particular puede ser un número determinado, y en la siguiente iteración ese costo puede haber bajado porque la red ya se fue descubriendo. Es decir, ya se fueron creando más caminos, como lo vamos a ver en el ejemplo. También P de V significa el nodo predecesor sobre el camino desde la fuente hasta el destino V. Finalmente, N', que es un conjunto de nodos cuyo camino de menor costo ya se conoce. N' va a ser un conjunto dinámico. Va a comenzar con un solo elemento, que va a ser el nodo que está ejecutando el algoritmo,
Va a terminar con todos los nodos presentes en la red, como lo veremos, insisto, en los ejemplos. Un pseudocódigo sencillo puede decirnos entonces cómo funciona esto. La primera parte es la parte de inicialización. Supongamos que los routadores todos están apagados y los encendemos. Entonces el proceso de inicialización va a ser lo primero que van a realizar cada uno de los routadores. Para ello entonces cada routeador, aquí estamos viéndolo desde el nodo U, por ejemplo, en la topología que vimos. Cada nodo entonces inicializa el conjunto N'. Y entonces comienza a iterar. Primero inicializa los costos que tiene hacia los nodos que están conectados directamente. Y después va a repetir, va a hacer las K iteraciones hasta completar el conjunto N' en donde todos los nodos estén contenidos aquí. Va a ir buscando cuál es el menor costo hacia todos los destinos y al final tendrá una tabla de expedición que le diga precisamente eso, cuál es el menor costo desde él hasta el resto de los destinos. Bien, nada es mejor que mostrar un ejemplo. En este video vamos a ver dos ejemplos. Para ello tenemos aquí la misma topología de red en la ilustración de las diapositivas anteriores. Y entonces vamos a ejecutar este algoritmo desde la perspectiva del nodo U. Entonces el nodo U va a ser primero el proceso de inicialización y después las iteraciones. Como vemos aquí tenemos 6 pasos desde el 0 hasta el 5 porque tenemos 6 nodos. Se ejecutan K iteraciones entonces para alcanzar entonces un estado final y entonces tener una tabla de expedición que el nodo pueda usar, en este caso el nodo U. Comenzamos con el proceso de inicialización. Entonces el nodo U comienza su ejecución y va a llenar este renglón. Entonces tenemos los pares de valores, la distancia hasta B o el costo hasta B y quién es el nodo predecesor. Para W tenemos lo mismo, igual para el resto de los nodos. Entonces observemos primero cuáles son los nodos que están directamente conectados al nodo U. Vemos que el nodo V está directamente conectado, el nodo X está directamente conectado y el nodo W o W está directamente conectado. Entonces son los costos que vamos a inicializar aquí. Para B vemos que el costo es 2. Y el nodo predecesor, es decir, el nodo que hay antes de llegar a V, vemos, es el nodo U. Para llegar a W, el costo es 5. Y el nodo antes de llegar a W, igualmente, es U. Para llegar a X, tenemos un enlace directo, el costo es 1. Y el nodo predecesor, es decir, antes de llegar a X, es el nodo U. Para Y y para Z no hay enlaces directos. Entonces, por definición, como vimos, el costo es infinito. Ya ejecutamos el proceso de inicialización para el nodo U. Ahora, ¿qué hacemos? De estos costos que tenemos aquí en el primer renglón, 2, 5, 1, infinito e infinito, ¿cuál es el costo menor? El costo menor es 1. Entonces se agrega el nodo X al conjunto N' y ahora vemos que el conjunto N' tiene a dos nodos, al nodo U y al nodo X. Hacemos algo más. En la topología que tenemos aquí, marcamos en rojo el enlace que lleva del nodo U al nodo X. De esta manera entonces decimos ahora que la red está más conectada. U va a estar viendo a la red desde la perspectiva de él mismo, pero ahora ayudándose de X. ¿Qué significa esto? Pues ahora para llegar a Y, por ejemplo, ya podemos pasar a través de X y llegar a Y, porque X lo está ayudando. Ya encontró U el costo mínimo hacia X. Entonces, con esto en mente, vamos a realizar la segunda iteración, el paso 1, diciéndonos, ya con el nodo X conectado, ¿cómo llegamos a los demás nodos con el menor costo? Bueno, vemos nuevamente. Para llegar a V, el costo sigue siendo 2 y el predecesor sigue siendo U. Sin embargo, para llegar a W, ahora vemos como podemos pasar a través de X, 1 más 3 ya son 4. El costo se redujo. Y aquí cambia entonces el valor del nodo predecesor. El nodo antes de llegar al nodo W ahora es X, ya no es U. Vemos el cambio entonces en esta celda. Algo a señalar también es de que como el nodo X ya se agregó al conjunto N', en esta iteración el nodo X ya no va a participar. Seguimos con el nodo Y. El nodo Y es alcanzable a través del nodo X porque el nodo X ya está conectado aquí en la red. ¿Cuánto cuesta llegar desde el nodo U hasta el nodo Y? Cuesta 2. 1 más 1 es 2. Y el nodo predecesor, es decir, el nodo antes de llegar a Y, es el nodo X. Finalmente, aún con X conectado, no tenemos ninguna forma de llegar directamente al nodo Z, por lo tanto, el costo sigue siendo infinito.
Seguimos con el mismo principio. De estos costos, 2, 4, 2 e infinito, ¿cuál es el menor? Tenemos 2 con valor de 2. Tomamos cualquiera de ellos. En este caso, tomamos el que corresponde a 2 para llegar al nodo Y. El nodo Y ahora se agrega al nodo N', ya no va a participar en esta iteración. También resaltamos el enlace que hay del nodo X al nodo Y, porque es lo que indica esta celda. Y la red está más conectada ya en este estado, en esta tercera iteración. El nodo Y está conectado con el nodo X y el nodo X está conectado con el nodo U. El nodo U entonces va a estar viendo a la red con esa perspectiva, ya con estos dos nodos, teniéndolos con el costo mínimo. Continuamos la iteración del algoritmo. Para llegar a V, el costo sigue siendo 2 y el nodo predecesor sigue siendo U. Pero ahora para llegar a W, tenemos ahora un costo menor, ya que Y ha sido agregado al conjunto N'. Podemos llegar con un costo de 1, 2 y 3. El costo se redujo, ahora el nodo predecesor para llegar a W es el nodo Y, es el nodo que hay antes de W. El nodo X y el nodo Y ya no participan porque ya están en el conjunto N'. Finalmente ahora sí ya podemos llegar de manera directa al nodo Z porque los nodos X e Y están ayudando. 1 más 1, 2, más 2 son 4. Y el predecesor es Y. Entre estos costos 2, 3 y 4, ¿cuál es el menor? Es 2. El costo que corresponde o que cuesta llegar al nodo V. Entonces el nodo V se agrega al conjunto N'. N' ya tiene ahora a los nodos U, X, Y y V. Resaltamos entonces ese enlace de U para llegar a V. Ya tenemos a la red aún más conectada. Continuamos ejecutando el algoritmo con el mismo principio. Los nodos X, Y y V ya no participan en la iteración. Los dos que nos quedan son W y Z, para los cuales ya no cambia el costo. Es el costo mínimo para llegar a ellos. Entre 3 y 4, ¿cuál es el menor? Es 3, el que corresponde o el que cuesta llegar a W. Entonces W se agrega al conjunto N'. Se resalta este enlace. Vemos cuánto es el costo para llegar a Z, sigue siendo 4. Y el predecesor es Y. Y ahora finalmente ya solamente queda este valor en la tabla. Y agregamos el nodo Z al conjunto N'. Y resaltamos ese enlace, el enlace que nos lleva hasta Z pasando a través de Y. De esta manera podemos entonces nosotros redibujar esta topología solamente con los nodos participantes que tienen un enlace rojo conectado. De hecho, todos los nodos van a participar, me refiero a todos los enlaces rojos. Esa va a ser la gráfica o la red de costo mínimo desde el punto de vista de U. Esto lo vamos a ver a continuación. Entonces aquí tenemos la ilustración que tenemos en la diapositiva pasada. Y si redibujamos la topología solamente con los enlaces en rojo, la vemos de esta manera. Al final de la ejecución del algoritmo, el nodo U, el roteador U, va a ver a la red de esta forma. No importa que estén los demás enlaces en negro presentes en la red, U va a ver a la red solamente con estos enlaces. De manera que la tabla de expedición que va a ver U, o que va a tener U, que va a ser la salida del algoritmo de Dijkstra, va a ser la siguiente. En la primera columna tenemos la columna de destino. Si vamos de U a B, pasamos a través del enlace V. Para todos los demás enlaces, como vemos aquí en la gráfica, pasamos a través del enlace que conecta a U con X. Para llegar a X, para llegar a Y, para llegar a W y para llegar a Z. Es así como va a ver U a la red al final de la ejecución del algoritmo de Dijkstra, del algoritmo de estado del enlace. Veamos ahora un segundo ejemplo. Esta es la topología para el segundo ejemplo. Nuevamente tenemos 6 nodos etiquetados con las mismas letras, pero con distintos costos. Construimos una tabla como en el ejemplo anterior. El ejemplo nuevamente lo vamos a realizar desde la perspectiva del nodo U. Entonces los nodos que están conectados directamente a U son X, W y V. Es lo que hacemos aquí. No hay enlaces directos hasta Y y Z. Se inicializan con los costos que tienen esos enlaces. Para llegar a V vemos que es 7, para llegar a W es 3 y para llegar a X es 5. El predecesor es U porque es el nodo que está antes de llegar a esos nodos.
Ahora, de estos costos 7, 3, 5, infinito e infinito, ¿cuál es el menor? Es 3, que corresponde al costo para llegar a W. Se agrega W, entonces al nodo N', se resalta este enlace que conecta a U con W y se continúa con la iteración en donde W ya no va a participar. Ahora cuesta 6 para llegar a V. Para llegar a V tenemos 3, más 3 son 6. W ya no participa, por eso no tenemos ningún elemento en esta celda. Para llegar a X sigue siendo 5 y el predecesor es U. Para llegar a Y, ahora sí ya podemos llegar ayudándonos de W. 3 más 8 son 11. Antes de llegar a Y tenemos a W, entonces 11 y el predecesor es W. Para llegar a Z no tenemos un enlace directo, entonces nos cuesta infinito. De estos costos 6, 5, 11 e infinito, el menor es 5, que corresponde al costo para llegar a X. X se agrega al conjunto N' y se resalta el enlace para llegar a X con el predecesor U, o sea este. X ya no va a participar en esta iteración. Estos son los costos ahora para llegar al resto de los nodos. 6 para llegar a V, 3 más 3 son 6. Para llegar a Y sigue siendo 11, 3 más 8, 11. Y para llegar a Z ya podemos llegar ayudándonos de X. 5 más 9 son 14. Y antes de Z está X, por eso ponemos aquí X. De estos costos 6, 11 y 14, el menor es 6, que corresponde al costo para llegar a V. V se agrega entonces al conjunto N', se resalta ese enlace en la topología y entonces la red está ahora más conectada. Este nodo ya no va a participar en la iteración. Se reduce el costo para llegar a Y. Para llegar a Y, 3 más 3 son 6, más 4 son 10. El predecesor para llegar a Y es V. El costo para llegar a Z sigue siendo 14. De estos dos costos, 10 y 14, el menor es 10, que corresponde al costo para llegar a Y. Se agrega Y al nodo N', se resalta ese enlace con el predecesor de V y ejecutamos la última iteración. Vemos que el costo para llegar a Z se reduce. 3 más 3 son 6, más 4 son 10, más 2 son 12. Y ahora el predecesor es Y. Este es su último costo en la tabla, entonces se agrega el nodo Z al conjunto N', se resalta este enlace y ya tenemos entonces la gráfica de costo mínimo. De esta manera entonces también podemos escribir la tabla de expedición para el nodo U al final de la ejecución del algoritmo. Y vemos de manera similar al ejemplo anterior que solamente para llegar al nodo X utilizamos este enlace y para llegar al resto de los nodos tenemos que pasar a través del nodo W. Un par de notas: construir el árbol de camino del menor costo siempre se tiene que hacer trazando los nodos predecesores. No nos confundamos. Entonces es importante seguir el orden de los pasos. Entonces podrían existir caminos que pueden romperse arbitrariamente. Si alguien llega a desconectar uno de estos enlaces, el algoritmo tiene que ser capaz de reaccionar a ello y entonces de actualizar sus tablas de la expedición. Todos los algoritmos de encaminamiento están diseñados con base en eso, a prueba de fallas. Entonces, en los casos prácticos, si alguien llega a desconectar alguno de estos enlaces, los nodos regresan nuevamente a un estado de iteración para alcanzar finalmente un estado estacionario y tener su tabla de expedición. Bien, este es el final de este video. Gracias por su atención.